Bienvenidos, bienvenidas a todas a Nos quedamos con la trompeta. Programa número 79. 79 programas. Maestro Daniel, ¿qué nos puede decir después de 79 programas? La verdad que es increíble. Yo entré después de una semana y me he perdido algunos programas, pero es asombroso y grandioso, sobre todo para los que estamos tan lejos de los grandes centros estudiantiles, ¿no? Estamos muy al interior de todo el mundo, aquí de esta pequeña comunidad. Así que muchas gracias. Pues esa es la idea, maestro Daniel, que la educación sea pública y gratuita para todos, que lleguemos a todos los rincones del mundo. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y autor intelectual de esta plataforma junto a mi maestro, el gran Benjamín Moreno Fernández, que por motivos laborales hoy no nos puede acompañar. A los mandos de la nave tenemos a Marcos Giner. Marcos, saluda. Todavía no tiene novia, ¿eh? Hay que animarse, chicas, que lo tengo soltero, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidas a todas a Nos quedamos con la trompeta, nuestro programa 79. Recordad que el programa se creó con la idea de ayudar a las autoridades sanitarias para, bueno, poder parar el tema del COVID que tanto daño está haciendo en el mundo. Aportamos nuestro granito de arena, ya sabéis nuestra frase, con que este programa haya salvado una sola vida, ya ha merecido la pena. Bienvenidos a todos aquellos miembros de la plataforma que los tenemos aquí en el canal Zoom. Bienvenidos a todos, maestros. Bienvenidos a todos y todas nuestros amigos del canal YouTube, que nos pueden seguir a través de él y hacer sus preguntas al chat, que Marcos me hará llegar y podemos preguntar a nuestra invitada. Hoy tenemos una invitada de lujo. Es un sueño para mí, hablo muy despacio para que la maestra Speziale me entienda, es un sueño para mí tener con nosotros nada más y nada menos que a Marie Speziale. Un gran sueño. Maestra Speziale, muy bienvenida a su casa. Gracias, muchas gracias, señor Jenner. Es un placer, es un placer para estar aquí con ustedes este día bonito aquí en Estados Unidos, en España, hopefully, sí. Yo, como te dije, yo quiero hablar un poquito español porque ahí es mi corazón, porque cuando yo era chiquitica, vivía en el barrio latino, en el centro de Tampa, Florida. ¿Conoce Florida? Sí, sí. Disney, all that, okay. Y ahí tenía el barrio latino, se llamaba Ybor City. Y yo ni hablaba inglés, italiano, nada. Y una señora me cuidaba cuando mi mamá y papá eran a trabajo. Y se llamaba señora Juana de Barcelona. Y señora Juana me enseñó el español cuando era chiquitica. Mi mamá y papá hicieron trabajo de tabaco, hicieron el tabaco cubano a mano. Ajá. Centro el Chinchale ahí en el barrio latino. Y cuando tenía como 10 años, en mi escuela de primero level elementary, ¿cómo se dice, señor Nitai? Elementary. Elemental. Primario, sí. Empezaron un programa de música y
they gave us a test. They gave the students a test, and I scored perfect. Le dieron una prueba a los estudiantes y ella sacó el score perfecto, ¿no? La puntuación perfecta, máxima. So the music teacher contacted my parents. Y el maestro contactó a sus padres. Sí, el profesor quería que yo empezara un instrumento y me quería que yo sona, clarinet, flute, posible saxofón. Y yo digo, no, yo quiero play trompeta. Yo quiero tocar trompeta. Y no, chiquiticas, little girls. No for girls. ¿Entiende? Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Sí. Maestra, Y lo mi está mamá, haciendo muy bien. Alguna persona, a mi mamá y papá, no, chicas, no suena trompeta, flute, clarinet. Y yo, no, yo quiero tocar trompeta. Ahí empezar en el barrio latino con una trompeta that was borrowed. Una trompeta que fue prestada, que alguien le prestó. Sí, porque mi mamá y papá no tenían el dinero para comprar una trompeta. Y así empezar la trompeta. Y quiero first thing, el primero, quiero how you say give credit. Darle crédito. Y quiero dar crédito a Dios, mi mamá y papá y mis maestros que yo tenía cuando era chiquitica en junior high school and college. Because of them, porque gracias a ellos tengo una divina career. Gracias a ellos tengo una carrera divina. Wow. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Os estáis dando cuenta que la maestra Speziale habla muy bien español. Sí. Ha sido una sorpresa para mí cuando empezó a hablar y habló en español. Y bueno, ella ha insistido en que quiere hablar un poco de español porque entiende, bueno, que los hablantes de este programa pues son españoles y debido a que ella en su juventud en el barrio latino pudo We Love Doña Juana. Okay. Oh, sí, era chiquitica. Yo, sí, Maestro Rafi, yo no soy 4'10", yo soy 5'2". Por favor. Perdón. Sí, ¿Me escuchó? Sí, no 4'10". Pero cuando él sabe, cuando we were working together, cuando how you say working together, trabajando juntos, sí. Él está aquí, yo estoy aquí. Rafi, no hace eso. ¿Por qué hace eso? Está muy fuerte. No necesita. Sorry. Qué bonito. Bueno, se me olvidó comentaros que vamos a tener también ayudando en labores de traducción cuando la maestra Speziale lo necesite, al doctor Nitai Pons, que maestro Nitai, muchísimas gracias de nuevo por su colaboración y su ayuda. Pues, maestra Speziale, si quiere, podemos empezar a hablar un poco de su carrera como trompetista. Sí. Cuando vivía en Tampa, Florida,
tenías oportunidad para tocar. Mi papá, cuando, yo nací en Nueva York, Brooklyn, y cuando era 2 años, mi papá y mamá moved a Tampa, Florida. Y ahí, cuando vivíamos en Nueva York, mi papá tocaba el banjo, guitarra y el mandolino por ear. No sabía leer música, nada. Solo the chord changes, ¿cómo se dice? Chord. La progresión de acordes. Sí, progressions. Él puede, pero si alguna persona pones música, no puede decir nada, pero todo ahí. Y cuando mudamos a Tampa, Florida, mi papá se encantó con la música latina, que era música cubana. Se llama los ensembles, se llamaba conjuntos cubanos. Y se encantó de esa música cubana y se enseñó a tocar el piano, porque tenemos en la casa tenemos un viejo piano. Y la primera vez que yo oí la trompeta en persona, era en mi casa, porque la banda que mi papá tocaba con en ensayos, tenía ensayos en mi casa. Y cuando yo oigo esa música cubana y yo estoy tocando la trompeta, algunas canciones me entran en el ear y yo y cuando era como 11 años, mi papá, la banda de mi papá tocaba un benefit. Sí, una actividad de beneficio. Sí, en el círculo cubano. Cuban Club, círculo cubano. Era un benefit por polio. Sí. Una actividad de beneficio para recaudar fondos para el polio. Sí. Muchas gentes, muchas alegrías. La banda toca como 2-3 años. Era afuera, en el patio. Muchos agentes. Y yo, cuando la banda sonaba, yo puedo sentarme con las trompetas. Y intermission, mi papá me dijo, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo dijo, papá, no tengo mi instrumento. Y él me dijo, oh sí, yo lo tengo en la máquina. ¿Quieres sonar? Porque vamos a tocar esas canciones que you were playing. He heard me playing. He heard me practicing this song. Y vamos a tocar las canciones que ya practicaba en la casa cuando ellos ensayaban. Sí. Y me dijo, ¿quieres tocar? Y yo dije, sí. So, cuando regresaron del intervalo, empezaron tocando se llama los dantes, así.
pi, pi, pa, 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 así. Ahí estoy, encantada. Y con los 3 trompetas y yo. Y las gentes que eran bailando. Ve que una chiquitica está tocando. Y ellos dice, déjala sola. Y de 3 trompetas, yo no sé, they put down the horns, y yo soy como 11 años aquí, probably, y las gentes, they stopped dancing. La gente dejó de bailar para verla a ella tocar. Para tocar, y después, y así era, para mí, eso es que me cogió como así. Tú sabes que la música how you say, music picked me. Que la música me escogió. Yeah, I didn't pick music picked me. Y eso, that was it. Ahí está. Wow, fantástico. Qué bonito. Qué bien, qué manera de empezar. En aquella época, porque ¿de qué año estamos hablando, maestra? Estamos tocando, yo soy, señor, maestro, ingeniero, 69. Yo tengo 79 años. Uh-huh. O sea Este programa 79. ¡Ah, sí, señor! Esto, maestro. Estamos 1952, 53. It's in this time it's very difficult for a woman play the trumpet, ¿no? Sí. Cuando yo empecé, después de cuando era chiquitica en Tampa, yo tocaba mucho cuando era en junior high school. Tenemos un grupo de 4 estudiantes. El instrumento, ¿cómo se dice? Strange. Tenía accordion, organ, double bass y trompeta. 2 estudiantes de high school y 2 estudiantes de junior high. Yo era más chica de los 4. Y tenemos este grupo y éramos, how do you say, we were well known. Éramos reconocidos o conocidos. Sí, y tenemos, porque novelty, how do you say novelty? Novelty, like Unusual. Sorry, unusual. Sí. Sí. Era que extraña la combinación. Inusual. Sí, Inusual, sí. exacto. And it was during a time when television was new. Era el tiempo que la televisión era nueva. Sí. And so we had our own television show for 22 weeks. Y por 22 semanas tuvieron su propio espectáculo en la televisión, ¿no? Wow. As a junior high school. Eso es escuela intermedia, que lo que llamamos nosotros aquí escuela intermedia. Eso I was 14. in the 9th grade. Oh, Y después in high school vino a Tampa el programa The Today Show, NBC Today Show. ¿Conoce NBC Today Show? El NBC Today Show vino a Tampa, Florida, para broadcast de Florida, y me invitó a tocar en The Today Show con Dave Garroway. Y en eso es por national television, todo the country,
Transmitieron todo, en televisión United nacional. States, sí. Después de eso, yo fui al Conservatorio de Música en Cincinnati por 4 años. Y ahí, otra vez, primero, Nadie. nadie me conoce. En Tampa, muchas gentes me conocen, pero en Cincinnati, tú sabes, y aquí viene esta chica con la trompeta, vas a sonar la trompeta y tú sabes, like, como se dice, chicas, no. Anyway, so, when I auditioned my first year at my freshman year. Cuando audicioné mi primer año en Cincinnati. En For el the ensembles. Para los conjuntos. Sí. Orchestra, wind ensemble, brass choir. Sí. Y as a freshman, I won the solo chair on all 3. As a freshman. Como estudiante de primer año, en esa audición ella ganó la primera silla en todos esos conjuntos, la banda, la orquesta y el conjunto de metales. Y my friends who were older and graduate students, at first it was hard, you know, but once they saw that I could play, everything was good. It was good. Que para sus compañeros de clase, que eran estudiantes graduados, ¿verdad? Haciendo maestría, doctorado o mayores que ella, fue un proceso difícil porque pues, hasta que vieron que ella podía tocar, entonces pues, tú sabes, se hicieron de la idea de que eso es lo que hay. And they were very supportive, and we became close friends, and because they understood that I could play, but they also, thank God, understood that I treated them, you know, we were close friends, and they saw that I was respectful and a good person, you know. Sí, ellos, como se digo, ellos se hicieron buenos amigos y le ayudaban y eso, ¿verdad? Y pues, durante el proceso se dieron cuenta de que además de ella podía tocar, pues ella los trataba a todos ellos con respeto y se hicieron amigos. And then I should do what Senor Rafi did here. Does Rafi remember? So in my junior year, the second trumpet player in the symphony orchestra, I take it back. When I was 19 years old, I was invited to be a soloist with the symphony, with the Cincinnati Symphony. Cuando tenía 19 años fue invitada a tocar de solista con la orquesta de la ciudad de Cincinnati. Sí, y después, in my junior year, the second trumpet player became ill between a rehearsal and a concert. And I received the call to come and sight read the concert that night. Okay. Después durante su año junior is the third year, ¿no? No school, ¿no? Third year. Exacto, que era su tercer año como estudiante en Cincinnati, el segunda trompeta de la orquesta de Cincinnati se lesionó entre el ensayo y el concierto y la llamaron a ella para que sustituyera. Ella tendría entonces 20 years, 21, you were? Yeah, I was about 20. 19, maybe 19, 20, yeah. Sí. And I sight read the concert. Y hizo el concierto a primera vista. Sí, y the conductor, Maestro Max Rudolph, he told my teacher, the first trumpet, and the personnel manager that if the second trumpet was going to be out for any length of time, that he wanted me to play. He wanted me to play the second spot.
el director de ese momento de la orquesta, Max Rudolph, le dijo al trompeta principal y a su maestro que si el segundo trompeta iba a seguir lesionado por más tiempo, que dejara a Marie como segunda trompeta. Y, y después de eso, in my 4th year, the 3rd trumpet player got sick. Y mis compañeros en el conservatorio dicen, usted está... They're saying, are you poisoning those people, or what are you doing to them? Los compañeros relajaban que si Marie estaba envenenando a los músicos de la sección de la Cincinnati. Pues, sí. Sí. So you were on call. So yeah, so You were on call. for 2 years, my 3rd and 4th year, I played almost complete seasons with the orchestra. I went on tour with them, went to Carnegie Hall, recordings, and so I was literally learning on the job. I was learning to be an orchestra player, being an orchestra player. Sí, dice que durante esos 2 años de su bachillerato, que son 4, ella estuvo constantemente tocando, hasta fue de tour con la orquesta, porque la usaban de sustituto, y en ese proceso ella aprendió a ser músico de orquesta haciendo el trabajo, no solo enseñaron en la escuela, sino haciendo el trabajo, ella tuvo que aprender todo. Yes, and if there are any young people listening, what I want to stress is that because I was so young and I didn't have any orchestral experience, I just made sure that I had my ears open all the time and my mouth shut so that I could learn. So I had, again, God bless me, I had an opportunity at an experience that very few people have. And I was so blessed to be around such amazing musicians, including the maestro, who was not just a phenomenal conductor, but just an amazing teacher too. I learned from this conductor. I learned the repertoire. I learned how to play Mahler, and I learned how to play Bruckner and Mozart and Haydn and everything else. I learned the style. Ella quiere dejarle saber a los más jóvenes que están conectados hoy que como ella no tenía ninguna experiencia como ser músico orquestal, pues lo tuvo que aprender todo en el trabajo y lo hizo escuchando, teniendo sus oídos atentos todo el tiempo y la boca cerrada. O sea, nada de hablar, sino escuchar y tocar, y pues le da gracias a Dios y a todos los excelentes, por la oportunidad que tuve de trabajar con excelentes músicos y con el director, que le enseñaron a interpretar las obras, a interpretar Mahler y todas las herramientas que necesitaba para hacer el trabajo orquestal. Bravo, Dr. Nitai. I don't know how you remembered all that. Oh, I'll take my notes. I'm here. You have a good year. Y después, no, during my 4th year, the orchestra decided, I guess they decided because out of a 3-man trumpet section, 2 consecutive years they had illnesses, they decided to add the 4th player. Okay. And that's when the job opened up in Cincinnati. And even though I had played for 2 years with them, I was not pre-advanced at the audition. I had to stand in line with everybody else. Okay. Cuando ella estaba en su 4º año de carrera, ¿verdad? El bachillerato, entonces abrieron la posición en Cincinnati para hacer tener un cuarto con una 4ª persona en la sección, ya que pues, se dieron cuenta de que como solo tenían 3, cuando seleccionaban había que buscar un sustituto. Con todo y que ella llevaba tiempo ya tocando regularmente con la orquesta, no la avanzaron, ¿verdad? O no la pusieron, no le dieron prioridad en su audición, sino que ella tuvo que hacer la audición como todo el mundo. Y I think the most important thing about that was
in those days, that actually Cincinnati was the only place that would let me audition. Every place else denied me to come and audition because I was a woman trumpet player. Okay. So, lo más importante de ese momento es que pues, la orquesta de Cincinnati era o fue la única orquesta que le permitió a ella hacer una audición. Las demás se la denegaban por ser mujer en las otras orquestas de los Estados Unidos. The first orchestra to turn me down was St. Louis. And San Luis fue la primera orquesta que le rechazó una audición. sí, porque el maestro me dijo a mi profesor que, you know, I'll say it in English, sorry. When the personal manager from St. Louis talked to my teacher, he talked to him, he wanted to find out, back in those days, that's when there was an opening, that's what they would do. They would call around, do you have anybody that we can listen to that you would recommend? And my teacher said, oh yes, I have someone that I think you would really enjoy listening to. She has been playing with us for the last 2 years. And as soon as he said she, the personal manager said, and I quote, the maestro won't even listen to her, much less hire her, no matter how well she plays. Okay. End of quote. Cuando se abre la posición en ese momento, anteriormente lo que se hacía era cuando se abría una posición, pues llamaban directamente a los maestros de las otras orquestas para que recomendaran personas que hicieran la audición. Cuando llaman al maestro en Cincinnati, él dice, pues yo tengo una estudiante que está tocando regularmente con nosotros y te gustaría escucharla. Cuando el gerente de la orquesta se da cuenta que hablan de una mujer, le dice que, y cito, el maestro ni la escucharía ni la contrataría por ser mujer. Yeah. Esto fue en San Luis. St. Louis, yes. So, como se dice, the rest is history, I guess. You know, I went on to I won the audition fair and square. And I had 32 years in the orchestra. And as it turns out, I was the first woman. Yeah. Pues que el resto es historia, que ella ganó justamente la audición de Cincinnati, ¿verdad? La ganó como no se debe ganar. Y pues tuvo 30 how many? 32 años. 32 plus the 2 years while I was still in school, so 34. Okay. 34 años y pues, como resultado pues, es la primera mujer norteamericana o en una orquesta y puede ser en el mundo. You think it's a worldwide that you're the first one? I know in the United States that I was the first woman in the important word is major symphony orchestra, because during World War II, when our boys were, you know, fighting the war, there were a couple of smaller orchestras where I think there was a woman playing in one of the orchestras, but it wasn't a major orchestra. So the operative word was the first major symphony orchestra with a contract. Okay, so el evento es de que ella es la primera mujer trompetista de una orquesta mayor, ¿verdad? Cuando hablamos de mayor, una orquesta grande o importante, porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban en la guerra, las mujeres pues sustituían a los hombres en las orquestas y sí hubo una mujer trompetista en una orquesta, pero no era una orquesta mayor de importancia, sino era una orquesta regional o de pueblo. Isn't that enough about me now? Can I help anybody? Can we talk about music? Oh, yes. You know, I keep saying it, that I have been, in my career, I have been so blessed with an orchestra job, with teaching at some really wonderful music schools, getting to travel all over the world, meeting people,
working with young players, you know, helping them to realize the dream that I had as a kid, you know, that to help them be better musicians, that's to me is, that's where my heart goes a lot. Ella quiere reiterar que haya sido bendecida, ¿verdad? Con tener un trabajo en una orquesta sinfónica, con poder hacer música, viajar el mundo, conocer gente en todas partes del mundo, pero sobre todo poder ayudar jóvenes trompetistas, y así, y que ella ya está lista para hablar de trompeta y no seguir hablando de ella. And can I point to one guy there? Can I say Which something one? about Rafi? Oh, sí. Señor Rafi, Maestro Rafi. Sí. He was a challenge. Can I tell them about how we work together? Rafi, que si puede contar tu historia de cómo ustedes trabajaron juntos. Wow. Bueno, yo... ella la va a contar, si tú la autorizas. Sí, yo pensé que era que ella quería que dijera algo. Claro que sí. Sí, yo pasaba mucho trabajo y claro que sí, quiero que ella lo diga. He say yes, you can talk about him. Because of circumstances, Rafi and I had an opportunity to meet many years ago, about 25 years ago now. Debido a algunas circunstancias, pues Rafael y yo tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Encontrarnos como 25 años atrás. Yeah, so I would not have had that opportunity to meet him if I hadn't been involved with teaching, which is a passion of mine. Que no hubiera tenido la oportunidad de haber conocido a Rafael si ella no hubiera estado envuelta en la enseñanza, ¿verdad? En el aula, porque esa es una de sus pasiones. Sí, and I was so grateful and so happy that our work together helped him, that our work together resonated with him, because I knew how passionate, how devoted he was to trumpet playing. And he knows that whatever work we did, you can't, those things aren't written in a book. You have to pay attention. Everybody is different. Everybody is special. I'm going to interrupt you, sorry. Dice que ella se siente muy bien y complacida de que el trabajo que hizo con Rafi, ¿verdad? Que hicieron juntos, rindió fruto, ¿no? Y que pues él sabe que esas cosas no están escritas en los libros, que no todo el mundo es diferente y cada cual es especial y necesita atención individual, ¿no? Sí. Cuando vino en mi estudio, no vino con esto se hace así y esto Rafi para Rafi. Sí. No, eso, you said it in Spanish, so we're fine. They understood. Sí. Okay. Y ¿cómo se dice? Cuando vino, he could have gone two ways. ¿Cómo se dice? He could have gone two. Cuando Rafi estuvo ahí con ella, pudo haber ido en dos direcciones. Pero he had his mind and his heart open. Pero él tenía su mente y su corazón abierto. He trusted what I was trying to do with him, and because of that, he wasn't fighting himself. He knew that he needed to make some changes, but
he was very open. He was very receptive. Que Rafi pues confió en lo que María estaba tratando de hacer o diciéndole, y como él tenía mente y corazón abierto, no estaba peleando, nunca peleó con el proceso, sino que simplemente él sabía que había que hacer unos cambios que eran necesarios y pues fluyó. And he put enormous trust in me. Puso And I una appreciated that. confianza enorme en ella. Because no student comes in with this is how we do it. This is how we help you. No student comes in with that. The teacher has to customize for that student. Sí. Because we're all different. We're all different. Exacto. Como somos todos diferentes, pues no hay una receta específica, genérica para todos los estudiantes, sino que le toca al maestro diseñar la receta, ¿no? De las cosas que cada estudiante debe hacer según sus necesidades, porque somos todos diferentes. Sí. Y he was willing, he was open. He was open to any of my ideas. Y Rafi estaba abierto a todas las ideas que María le sugería. ¿Correcto, Rafi? Correcto. Sí. Sí. And you can tell, as a teacher, you can tell the players that have their heart and soul in their playing, where it's almost as though they're trumpet players first and then somebody else second. Sí, como maestro no podemos ver que estudiantes tienen, tú sabes, su corazón, su pasión en el instrumento, y es como si la trompeta, pues, tú sabes, fuera todo y lo demás en la vida es secundario. Sí. Como eso, el último ejemplo es Doc Severinsen, de ese, that concept of trumpet. Sí. Doc Severinsen es... Sí, ella dice que Doc Severinsen es el penáculo de ese concepto de que la trompeta es todo. Y si ven su carrera, pues, Sí. pueden ver que, pues, trompeta es todo. Rafi, I hope did I summarize our work together? Que si resumió el trabajo de ustedes, Rafi, en lo que dijo. Creo que sí, muy bien. Sí. Yeah, he was open, and that's why he really made a very quick, significant adjustment in a relatively short period of time, because he was open to whatever I could suggest. Como Rafael estaba abierto a lo que ella sugería, a hacerlo, pues hizo un proceso, usó los ajustes necesarios bien rápidos en un periodo corto de tiempo. And what I want to add is that he trusted me, and I think that's really important between a student and a teacher, to have trust, because what I might suggest to him, which may work for him, may not work for somebody else. It's not a one size fits all. We're all different. And that's why I sometimes get a little frustrated, because I hear of teachers that everybody has to do, how do I say this graciously? Everybody has to do the same thing the same way. We're not all the same. It needs to be, as teachers, we need to listen to our students and try to figure out ways to help them. I'm going to interrupt you if I lose you. Lo importante es que Rafael confió en ella, y que eso es un concepto bien importante, que es esa confianza esa trust, la confianza entre estudiantes y maestro, porque no todos somos iguales, y lo que ella le dijo a Rafi que hiciera, que funcionó excelente para él, puede que no funcione para otro, pero si hay esa confianza, es mucho más fácil. Que ella no entiende porque hay maestros que
tú sabes, piensan que hay una cosa ya genérica o una cosa que encaja para todos los estudiantes y los ponen a todos a hacer lo mismo. Y ella dice que no, que cada cual es diferente y es importante hacer individual lo que hay que hacer. Y cuando I wish I could speak Spanish like you. No, Quiero hablar you're como doing great. usted, tú sabes. Can I take lessons? Sure. Pero porque he entrusted me. You know, I think we're all the same. We're all wrapped up in trumpet. It's who we are. We define ourselves as trumpet players. It's really personal. So when he entrusted me with his situation, I was compelled to do the very best that I could. And it's not a one size fits all. Uh-huh. Somos todos iguales en el sentido de que nos consideramos trompetistas, la trompeta es, tú sabes, nuestra personalidad, y cuando Rafi pues, le ponen las manos a ella la situación en la que él estaba pasando, ella se sintió comprometida en que tenía que hacer lo mejor posible para ayudar a Rafi, y que no es una cosa de una receta genérica que ayuda a todo el mundo, sino es algo individual. He was a terrific trumpet player. He just had to convince himself that he was. Que Rafi era un trompetista terrífico, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? La traducción es terrífica. Que él solo tenía que convencerse él mismo de que él lo era. It's not the first time you hear that. ¿Correcto? Correcto, maestra, sí. Wow, la verdad es que es muy importante lo que dice la maestra Speziale respecto a que cada alumno es único, cada estudiante es único y bueno, estamos muchos docentes en esta plataforma y aunque puede resultar a veces agotador, ¿no? Porque obviamente parece mucho más fácil dar la misma receta a todos, pero el hecho del compromiso del profesor, en este caso de la maestra Speziale, con el que entonces era su estudiante, el maestro Parrilla, pues nos hace recordar un poco a todos lo importante que debe ser el que ahondemos un poco, ¿no? El que conozcamos bien a nuestro alumnado y sepamos en cada momento dar lo que necesita, ¿no? Esta última frase de la maestra Speziale ha sido genial, ¿no? El maestro Rafael Parrilla era un gran trompetista, solo tenía que saberlo, ¿eh? Y ahí estuvo ella para hacerlo y nos inspira a todos los demás a que podamos hacer lo mismo. I have one question, Master Speziale. I would like, if it's possible, okay, to know about your experience with Arnold Jacobs. Oh, okay. ¿Cuántos tiempo tienes? 2 days. 2 days. Ay, mi madre. Ay, el señor Jacobs. Ay. Okay, I'll say it in English because if I say it in Spanish, it will be into tomorrow, you know. Okay, no problem. Okay. So, Señor Nitai, Doctor Nitai. Mm-hmm. Tell me. When I first heard about Arnold Jacobs, I heard about him because brass players, especially trumpet players, careers were already in trouble. Cuando ella escuchó por primera vez del nombre de Arnold Jacob, lo escuchó especialmente porque eran trompetistas, ¿verdad? Que su carrera ya estaba en problemas, que tenían problemas para tocar. I didn't want to go there. I didn't want to be one of those. Y ella no quería ser uno de esos trompetistas lastimados, ¿no? Also, I was teaching, and it was important to me what I was hearing about what his concepts were
when I was hearing about him, I decided that since I was teaching, that I wanted to get the experience of working with this gentleman. Ella estaba enseñando y estaba como maestra, escuchaba lo que decían de los conceptos que tenía Arnold Jacob y decidió, ya yo tengo que aprender, o sea, aprender de él estos conceptos, pero en el asunto de poder usarlo con sus estudiantes, ¿no? So I contacted him and I made arrangements to go take a lesson with him. Lo contacté y hice arreglos para tomar una clase con él. Sí, y I was in Cincinnati, he was in Chicago. It's about 5 or 6 hour drive. And I arranged for my first lesson. And in that phone call to arrange for the first lesson, he let me know, he asked me, he said, is your career in danger? Are you having trouble? And I said, no, I just have heard so many great things about you, and I want to come and learn from you. Okay, so ella llama para, ¿verdad? Poner en agenda la clase con él, de Cincinnati a Chicago son como 5 horas manejando. Cuando ella habla por teléfono con Jacob, lo primero que Jacob le pregunta es, ¿tú estás lesionada? Y ella le dice, no, yo solo quiero aprender de ti para que eso no ocurra, ¿no? Right. So I made an appointment to go to take a lesson. I went up on my day off on a Monday. I 5 hours drive up to Chicago for 5 hours, go in, take a 1 hour lesson, get back in the car, drive back to Cincinnati and go to work the next day. Cogió en su día libre, que era un lunes, se fue, guió las 5 horas, cogió la clase con Jacob y regresó 5 horas más de regreso y después fue a trabajar al otro día. And it was so inspiring. It was one of the best things I ever did for myself. Fue bien inspirador y que es una de las mejores cosas que ella ha hecho para sí misma. And I think, unbeknownst to me, one of the reasons that my career was so long was because of the work that I did with him. And at the time, I wasn't in trouble, but maybe if I had waited until I was older, maybe there would have been some issues, but I wasn't, yeah. I went in because I wanted to learn from him to share with my students as well. Okay. But I wound up being the beneficiary. Okay. Una de las razones por la cual su carrera fue tan extensa es porque el trabajo que hizo con Jacobs, que si ella hubiera esperado a lo mejor a hacer ese contacto con Jacob cuando yo estuviera más entrada en años tocando, a lo mejor hubiera sido muy tarde. Además de como ella estaba enseñando, ella quería aprender esos conceptos para sus estudiantes, pero quería también beneficiarse de ella, del trabajo con Jacob. Right, because I did have 32 years in the orchestra, and then even after I retired from the orchestra, I played for almost another 20 years. Soon after I retired from Cincinnati, I was playing in believe it or not, in St. Louis, of all places. I was in St. Louis for probably a third of the year. I went on tour with them, went to Carnegie Hall, did the European tour, recorded, you name it. Que, pues, como tuvo una carrera muy larga, tuvo 32 años en la orquesta, pero después de retirarse esos 32 años, siguió tocando por 20 años más, y dice que una de las primeras cosas que hizo cuando se retiró fue ir a tocar con San Luis, donde fue a tocar con el Carnegie Hall, y un tour en Europa, y pues, es irónico porque pues, a ellos le rechazaron la audición. But getting back to Maestro Janer's question about Arnold Jacobs, obviously his focus was all about the efficiency in your playing, about the efficient use of air. And el enfoque de Jacob fue el uso eficiente
del aire a la hora de tocar. Sí. And because of that, it also opened, how should I say, it opened doors in my mind to go to the next step, figure out my own path, not just for my playing, but for my students, for people like Rafi, who used to come to see me. Okay. So a través de ese contacto con Jacob, también le ayudó a ella a abrir, tú sabes, puertas en su pensar y lograr descifrar su manera, la manera de Marie de tocar, la manera en que ella toca, y no solo para ella, sino para los estudiantes, así poder ayudar a personas como Rafi. Sí, that's the sign of how great Arnold Jacobs was as a teacher, because as a teacher, you always want to leave your students with tools and skills so that they can help themselves, so that they can teach themselves and go maybe further than where you took them. Así de grande era Arnold Jacob, ¿verdad? Que como maestro pues, se le daba, uno quiere dejar a sus estudiantes con herramientas para que ellos, ¿sabes?, sigan en el camino y lleguen hasta más lejos de lo que llega uno como maestro, ¿no? So if Señor Rafi doesn't mind if I could use him as an example. Rafi, que si te puedo usar como ejemplo. Todo el tiempo, todo mi permiso. Sí. Gracias, Rafi. Gracias. Because, like I said, everybody is different. Not everybody responds to the same directives, and it's very personal. And I think you all know what I mean. Como dije anteriormente, pues todo el mundo es diferente y no todo el mundo responde a las mismas instrucciones. And trumpet, we are so wrapped up in our the trumpet defines us, right? Do we think of ourselves first as trumpet players? I mean, I did. I don't know about you, but sí, como la trompeta nos define, ¿verdad? Y nos definimos nosotros mismos como trompetistas, por lo menos yo lo hago. So that's why I as a teacher always feel compelled to find the best path to help each person, each student. It's not a one size fits all. Por eso como maestra yo me siento, es mi interés, ¿verdad? El que conseguir cuál es el mejor camino para individual para cada uno de los estudiantes, que no es una receta genérica. And that's why Rafi was so receptive. He was open to anything I could suggest. And I may have, and Rafi, maybe you remember better, but maybe I even said to you, look, I might be experimenting here, but let's at least give this a try. And if it works for you, good. If not, then we try something else. Que pues, Rafi fue muy abierto y no sé si Rafi se acuerda de que pudo haber momentos que yo le dije a él, a lo mejor estoy experimentando aquí, pero vamos a darle una oportunidad, vamos a tratarlo a ver si funciona. Eso, did we do that way, Rafi? Yes, sí. Perfectamente, yeah. Sí, cómo no. Sí. So, anyway, so the Arnold Jacobs, gracias a Dios for Arnold Jacobs, because the concepts gave birth, his concepts and his way of teaching, and the positivity gave birth to more ideas about how to engage with students and how to help students, how to make them better. Sus conceptos, sus ideas y su positivismo ayudaron a que nacieran otras ideas de cómo ayudar a los estudiantes. So it was like, when you go, a mí me gusta las plantas, tú sabes, colores,
it's like going to a plant store, nursery, we call it a nursery, and buying a plant, and it's beautiful and it's got a great flower, but then you got to bring it home and you have to nurture it and you have to fertilize it and you have to water it so that it becomes this big. But you bought the plant at the plant store, right? Sí, es But como the ir a plant una store didn't tienda. help you grow it. You grew the plant. Sí, es como ir a una tienda de flores, ¿verdad? Y comprar una planta de flores bien bonita, pero uno es responsable de llevarla a la casa y echarle agua, abono y cuidarla para que crezca y florezca. Y la planta, uno compró ellos te vendieron la planta, pero es tu responsabilidad cuidarla. Wow. Thank you very much, Master. Fantastic. Another question, if you want, it's about your point of view about the trumpet education today. Oh, okay, Maestro, and then are you talking about college or what level? ¿A qué nivel? Si es universitario Both college o or of your point of view, science technical of trumpet, both levels. Okay, okay, then I will start with, okay, I guess the best way to try to put this into a frame, into perspective, la mejor manera de poner esto en una perspectiva is to go back to my beginning with my teacher back in El Barrio Latino in Ybor City, Ybor, Ciudad de Tampa, Florida. es regresar a mi experiencia con mi estudio, con mi maestro cuando empezó a tocar trompeta en Tampa, My trumpet teacher was a very good trumpet player, but he was not a soloist. He wasn't an orchestral player. He was a high school band director. Well, when I met him, he was a junior high band director. So, mi maestro de trompeta era un excelente trompeta, pero no era solista ni músico de orquesta, era simplemente un director de banda de escuela superior o de escuela intermedia. But he had a special gift of being able to teach trumpet in all aspects of trumpet playing. Tenía un gift, ¿verdad? Un don de poder enseñar trompeta, a todos los aspectos de la trompeta. Tenía ese don de poder enseñarlo. And not just trumpet. He taught, when I first met him, he taught junior high school band, and he was able to teach all the instruments really well. He was invested in music education. Que no solo la trompeta, sino que era capaz de enseñar todos los instrumentos como director de banda de junior high, y él estaba comprometido con la educación musical. So from the beginning, everything was, he made sure that I didn't go from the first step to the third step without going to the second step. Everything was organized, orderly, and if I couldn't do it, if he would make assignments and it wasn't to his liking, I had to repeat it the next week. Sí, desde el principio él se aseguró de que Marí no fuera del primer paso al número 10, sino que fuera del 1 al 2, ¿verdad? Todo bien organizado. Y si él le asignaba, por ejemplo, un material para esta semana y María no lo tocaba satisfactoriamente, tenía que repetirlo hasta poder pasar esa etapa. Okay, so there he built in a solid foundation on which my entire career rested on. O sea, que él creó una fundación, una zapata sólida en donde toda la carrera de Maurice está soportada en esa zapata que creó. Now, I can't speak for everyone, and I certainly don't know what happens in your countries, but I find that nowadays,
it feels as though people want to move faster than they should. It's as soon as they go from 1 to 2, 8, 9, 10, and Sí, no puedo hablar por todo, ¿verdad? Por todo el mundo y tampoco sé cuál es la situación en tu país, pero pienso que ahora en este momento la gente quiere ir muy rápido y va del 1 al 2 y de momento saltan al 8 y al 10. And at least I see that a lot in my country, especially since I have taught for so many years. When some very gifted, some very talented students come to audition, you can tell who has traversed each of those steps correctly and who has, for whatever reason, taken shortcuts. Okay. Que ya lo ve ahora, lo ve en Estados Unidos, porque cuando, por ejemplo, llegan estudiantes a audicionar para estudiar la carrera con ella nota que hay una deficiencia, que son personas que han cogido atajos para llegar técnicamente a donde están, que no han ido step by step, no han ido. Step by step, right. I'm not sure, am I answering your question, Maestro Jenner? Yes, it's fantastic, yes. And so that when they do arrive at the university level, quite often they will play good enough to get into the program, get into the school. But then when let me rewind the tape a little bit. Okay. You can, as a professional and someone with a lot of experience, look at all my gray hair, you in the audition can detect the students that maybe have taken some shortcuts, but certainly have enough talent to be, there's enough talent there to work to overcome some of the deficiencies. Como maestra, ¿verdad? Que llevo muchos años, por eso vean mi pelo gris, puedo notar en las audiciones que hacemos cuando los estudiantes llegan al universitario de que hay muchos que, aunque han tomado atajos para llegar ahí, sí tienen talento o materia con la cual se puede trabajar y desarrollar durante la carrera. And there again, if when you do accept them into your program, I will go back to what I said about Maestro Rafi. Each one is an individual. Are there some common themes? Absolutely. I'm not going to lie to you and say that there isn't some common ground from student to student to student, but each one of them is a very special person. Each one of them deserves, what's the word? A word that I can't even think of my English right now. I was trying to say it in Spanish. Each one of them deserves that special attention for him or her alone. Okay. So ya cuando el estudiante es aceptado en el programa, aunque hay muchas similitudes en todo, ¿verdad? En aspectos técnicos, hay similitudes en todos, pero como quiera, cada estudiante o un individuo es diferente y merece atención individualizada y no genérica. Perfecto. We have one question. Tenemos una pregunta de Amadeo Sánchez, el maestro Amadeo, profesor de trompeta en el Conservatorio de Salamanca. Pues maestro Amadeo, cuando quieras. Hey, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Un placer. Salamanca. Salamanca, sí. Un placer conocerla y un honor. Sí, A ver si soy el honor concreto. es mío. Gracias, señor Sánchez.
es en concreto la pregunta o si es complicado ni tal, es, según su experiencia y su visión, ¿qué características debe reunir un trompetista? So you translate for you, ¿Cuál es su Marie. filosofía sobre? Yes, please. So, based on your experience, you know, as a teacher and trumpet, what characteristic, what needs a trumpet player, you know, to be Amadeo? ¿Cuál era la otra? Sí, eso era simplemente apostillar. Por eso, ¿cuál es el retrato robot de un trompetista según su, All right. So what are the según characteristics of a su complete? filosofía, Yeah, a characteristic of a complete trumpet player, or your philosophy of what the trumpet player needs to have. Wow, that's a loaded question. Ay, Dios mío. Sorry, Marie. That's okay. That's okay. No, that's a great question. I just have to organize it in my head because I already have some ideas. To be a complete trumpet player, I think you first have to keep your mind open and receptive. Para ser un trompetista completo, primero tienes que tener tu mente abierta y receptiva. And as let's say, especially the younger the person, the more important that they receive good quality information with guidance from a teacher that is totally engaged in that student and not just teaching for the money, but to actually help the person. Yeah. So, y mientras más joven es el alumno, pues necesita una guía, una estructura dada por un maestro el cual esté comprometido con el desarrollo del estudiante, que no esté enseñando por el dinero. Someone who really has that student's best interest at heart and is willing to go step by step by step, like my teacher did. Un maestro, ¿verdad? Necesita un maestro que tenga de corazón el mejor interés de lograr que este estudiante progrese etapa por etapa, como hizo mi maestro. Because it then becomes like a domino effect where it kind of regenerates and gives birth to better, more solid results, and it's like building. You know, you start here, but with good, solid teaching and guidance. Sí, el tener una guía, ¿verdad?, sólida y una enseñanza sólida crea un efecto dominó, el cual va generando nuevas, I realize that. As you become accomplished as a performer, remember that it's not just about the trumpet, because we need to be respectful to those around us, to those that help us, to those that teach us, to those that observe us. Particularly, I'm trying to figure out how to say this. I will say what I want to try to translate a little bit. Y cuando uno llega más a un nivel ya profesional, debe recordarse que no es todo la trompeta, sino que uno tiene que ser agradecido de todos los que te han ayudado. Right. You have to recognize that you didn't do it all by yourself. Que no lo hiciste todo tú por tu cuenta solito. Right. That you want to share this, and you want to share your knowledge and your talent with others, so that you are like a light that
people are drawn y que to. debes querer compartir tu talento, tu conocimiento con los otros para que seas como una luz que crea, ¿verdad? Es como el Right, because efecto you know, dominó que ella decía. we can practice and play all day and all night, but that's not why God created music and musicians. It's to share. It's to share your open yourself up to other people. Uno puede practicar y tocar todos los días, pero no es para eso lo que Dios creó música, sino es para compartir. And always, again, always be respectful of not just your colleagues. Be respectful of the composers, of the music that they have created for you to interpret. Ser respetuoso con los colegas, ¿verdad?, de trabajo, con los compositores y la música que han creado. I'm not sure if I answered. Señor Sánchez, did I answer your questions? Your question? Que si te contestó Señor? la pregunta. He's got. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Mari. Perfectamente. Okay. Gracias. Yeah. Okay. Yeah. Just say thank you. Gracias. Ok, more questions. Tenemos más preguntas. La siguiente del maestro Daniel Cuello. Brass teacher from Isla Verde, Argentina. Maestro Argentina. Daniel, cuando quiera. South America. Aquí. Daniel. Hola, María, un placer Hola. escuchar Argentina. y verte. Oh, I conducted down in Montevideo about Uruguay. 3-4 years ago, and the bandoneon soloist was from Argentina. Gracias. Sí, el bandoneón es un instrumento que nos representa en el mundo a través del tango a nosotros. Bueno, yo tengo 3 preguntas, no sé si puedo hacerla y hacerla de a una para que no sea tan extenso. Claro, pero acuérdate de que Nitai es el que traduce. Sí. Bien. Voy a tratar de ser conciso, Nitai. Okay. La primera pregunta es sobre género, teniendo en cuenta que ella es mujer, y que no tuvo las mismas posibilidades y derechos de acceso a los organismos profesionales durante su carrera, cómo lo sobrellevó, y si en algún momento de su carrera eso fue cambiando, si hubo apertura o si fue solo por el reconocimiento por su trayectoria. Okay. ¿Quieres que yo le haga una pregunta a la vez o se la hago las 3? Esa es una. Okay, but Marie, he asking you, coño, me dio por hablar contigo y se me fue el hilo. Sí, repítemela para hacer más exacto. Sí, con respecto al género, teniendo en cuenta que ella no tuvo las mismas posibilidades y derechos al acceso a los organismos profesionales como los hombres, ¿cómo lo sobrellevó a ella esta situación? Y si en algún momento cambió porque hubo apertura o porque se la reconoció por su trayectoria. So, Marie, he's asking you if, knowing that you don't have the same, when you start your career, you don't have the same access, to the professional opportunities in a big orchestra. How do you overcome, that situation, being the first, woman trumpet player in a major orchestra? And is that change through the years that becomes more open, through other women, or just people got used to, Marie, the trumpet player, she's good, we're fine with her, I'm not sure I really understand. I'm sorry. So is that knowing that you have, some the women had difficulties to get on a major orchestra right job. Right. How do you I know, how do you overcome, that situation, or becoming the first woman trumpet player, the way that people treat you, and is that attitude or that changed through the years, or the people just got used to having you around because you were good, or
Okay, let me take this a little bit at a time because, oops, sorry. A little bit at a time because I'm not sure if I really totally understand. Yes, when I first entered into the orchestral business, there was a bias toward, let's face it, it was mostly men. Sí, And cuando to ella this empezó, day, even in Europe, still in Europe, very few of the European orchestras have women sí, cuando in the ella orchestras. empezó a tocar en la orquesta, pues la mayoría, o eran todos hombres, inclusive en este día la mayoría siguen siendo hombres. I was fortunate in that the community that I found myself in here in Cincinnati, that number one, I was able to, I guess a lot of the acceptance was in the fact that I could do the job from the beginning, from the first time I had to sit in the middle of that major orchestra and sight read a program. Because on that program was the Bach suite, Bach Fourth suite, the picos, the fire, three-corner hat, sombrero de tres picos. and Prokofiev 5. Quinto, That's a pretty healthy program. So let me translate a little bit. Ella dice que ella fue afortunada de estar en la comunidad que ella estaba, que es la comunidad en Cincinnati, pero el respeto o el que ella se gana desde el principio es porque ella fue capaz de realizar el trabajo, sobre todo a primera vista, en ese primer concierto. Ella era capaz de hacer el trabajo y por eso nadie... O sea, no. And as I was playing with the orchestra, I was being repeatedly tested by the conductor. There were plenty of times when he would call on the second trumpet just for me to play by myself. Y cuando estaba and I knew it was a test. Okay, cuando estaba tocando la orquesta siempre era aprobada repetitivamente por el director que decía segunda trompeta toque y ella sabía que era una prueba que querían ver si ella podía hacer el trabajo. So on one hand I was being tested, but then on the other hand realized that I was in a situation where the people in the brass section around me in the orchestra, several of them were my teachers at the conservatory. Okay. So I had the pressure of I had to succeed. I mean, there was extra pressure on me because I represented them. Okay. Because they were my teachers. Yes. Por un lado, ella sabía que la estaban probando cada vez que la hacían tocar, y por otro lado, ella sabía que ella estaba sentada alrededor de sus maestros, que eran sus maestros en el conservatorio, y que ella los representaba a ellos y que ella tenía que hacer el trabajo. So I think that with that opportunity then led to the fact that I was it was more about my being able to do the job rather than a woman in the trumpet section. And the other thing that is really important about Cincinnati is that I already had a mentor in that orchestra because that orchestra had a woman bass trombone player. Oh, wow. Who had been, Sorry. Así que después se convirtió en más allá del hecho de que ella fuera una mujer trompetista, en el hecho de que ella podía hacer el trabajo y que había una antecesora a él que fue una mujer que tocaba el bass drum, el trombón bajo, también en esa orquesta, que eso también ayudó. Ella vive en Provence, en la Francia. Tiene 98 años, esta señora. Ah. Now, did I answer his question? Because I'm still not convinced that I did. Que si te contestó la pregunta, Daniel. Sí, muchas gracias. Sí. La segunda okay, he had another question. La segunda respecto a su aprendizaje, a su etapa de aprendizaje.
si considera que alguno de sus maestros fue su mentor y si tuvo alguna influencia musical de haber escuchado músicos que han influido en su carrera. Okay, so the next question is about your, development as when you were a student. If you feel that this one teacher is your mentor, and if you have any influences or you've been influenced by other, which are? Oh, gracias por esa question. Pregunta. ¿Cómo Yes. dice? Pregunta. Gracias. Yo tenía mi primero maestro que me started teaching me at age 11. Señor maestro. Sorry. You can finish. Señor Price. So el señor Price fue el primer maestro a la edad de 11 años. Y después, cuando era como 13, 14 años, fui a un festival en Florida State University y tenía un profesor de trompeta que era un graduate del Conservatorio de Música en Cincinnati. Se llamaba Roberto Bronigo. Influence, mentor. No. 3, mi profesor el conservatorio, Eugene Blee, que era el trompeta principal de Cincinnati Symphony Orchestra. 4, Maestro Rudolph, que era el conductor de la orquesta, que me enseñó cómo tocar música clásica. 5, Arnold Jacobs, que, como se dice, como le ponió ¿cómo se dice? El icing on the cake. Sí, le puso el topping, ¿cómo se llama? Todos son. Ajá, la crema del pastel. Yeah, it's and the fact that I was so young when I started playing with the orchestra, to be surrounded by all these professional musicians who are much older, much more established, and soloists and conductors, all those. And like I said, I kept my ears big open and la boca cerrada. El hecho de que pues, empecé tan joven a tocar en la orquesta y rodeada de grandes músicos profesionales, como dije anteriormente, mantuve mis oídos abiertos y mi boca cerrada para aprender de ellos, ¿no? Did I answer his question? ¿Sí? Daniel, que si contestó tu pregunta. Sí, perfecto. Bueno, la última, voy a ser más conciso si puedo. Bueno, es algo que a mí me interesa saber, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Yo hablo en la vida de 2 edades, la biológica que tenemos todos desde que nacemos hasta el día de hoy y la del alma. En mi caso yo tengo 59 biológica y 30 años la de mi alma. Por esa energía que ella transmite, ¿no? Yo le quiero preguntar con respecto a la diferencia generacional que pueda tener con sus alumnos, teniendo en cuenta la influencia que tienen los jóvenes de hoy, sobre todo por el acceso a la tecnología, cómo ella ¿cómo puedo decir? ¿Cómo hace ella para relacionarse? ¿O cuál es su experiencia de relacionarse con los jóvenes de hoy como maestra, ¿no? Como docente? Me dijo que iba a ser conciso, ¿verdad? Sí, es difícil, ¿eh? Que no sé cómo decirlo, de qué forma. I'll try it. So Marie, it's like, knowing that you are 79 years old
And how do you, and knowing that now the students, the younger students, they're all on, on the social media and YouTube, and they're, learning different. How do you, work with that? How do you engage them? How do you, how's that relation with you and the younger students, if you still have one? Okay, to begin with, I'm supposed to be retired. Supone que yo estoy retirada. So I don't have a regular studio or a regular number of students that I teach, except for the summertime when I teach at festivals. Que no, actualmente no mantengo un estudio consistente, ¿verdad? Que tenga una cantidad exacta de alumnos, excepto en los veranos que enseño en festival de verano, entonces sí tengo una. But that doesn't mean that I don't teach. The kind of teaching I do now is, a lot of it is master classes before the pandemic, master classes in person, residencies. I'd go out and stay. I will go to a university and stay 2, 3, 4, 5 days. I work with individual players, individual trumpeters. I conduct brass orchestral repertoire class. I work with trumpet ensembles, especially in preparation for the national trumpet competitions. Okay. So, en estos días, ¿verdad? Antes de la pandemia, mi enseñanza ahora estaba basada en hacer residencias en universidades. Voy 4 o 5 días y trabajo con los estudiantes, dirijo los conjuntos de metales, conjuntos de trompeta, doy masterclass o clases magistrales. And also I've been doing, since I retired from the orchestra, while I was at Rice, I conducted the brass choir. So I've been conducting. I conducted La Banda Sinfónica de Montevideo 2 or 3 years ago, and I've worked with the military brass in Washington D.C. with the U.S. Air Force brass section, and the U.S. Army field band. And different brass choirs around the country. Desde que me retiré como profesora en Rice University, pues he dirigido conjuntos de metales, bandas, bandas del sistema militar en Washington y conjuntos de metales. Bueno, muchas gracias, disculpen. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. The last 2 questions. Las últimas 2 preguntas, que descanse también la maestra, que le vamos a meter un programa de 2 horas hoy, maestra. 2 horas de programa. Con permiso del maestro Rafael Parrilla, vamos a dar paso a Raimundo Varela. Ray, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Marie, nice to meet you. Nice. You speak English. Gracias. I'm very pleasure to be with you this evening. If you don't mind, I make my questions in Spanish, if you don't mind. But voy a ser bastante conciso, y mi pregunta hacia Marie es que actualmente hoy en día, con respecto a su edad y todo, ¿cuál es su rutina de estudio de hoy en día, actualmente? Okay, so Marie, he's asking you, if you have what is your routine, or like your practicing routine, taking, consideration your age or what you do, and, and okay. you have one, or if you... Well, first of all, I don't play anymore. I haven't played for 7 years. I retired from playing about 7 years ago. It was, the body is aging and things were a little more difficult. And I was used to playing at such a very high level for so many years.
that I didn't want to hear myself not playing at that level. So I put all my energy now and my emotion into working with other people to help them get to do what I did for so many years. That's where my passion lies. But I can tell you that when I was playing, I did have an organized warm-up. Did it change from time to time? Absolutely. Again, I'm going to go back to the fact that, you know, everybody's different. And as you go through life, you know, there are body changes, and what worked for you when you were younger may not be working as well when you're in your 30s or your 40s. But that doesn't mean that it might not benefit somebody else, especially if you're a teacher as well. So you always keep that. I've got a filing cabinet here. Let me translate a little bit of that before I lose it. So, no, llevo ya 7 años retirada de la trompeta y decidí retirarme porque pues, estaba acostumbrada a tocar a un alto nivel, y cuando el cuerpo, ¿sabe?, empieza a cambiar y la cosa se estaba poniendo un poco más difícil, no quise escucharme a yo misma, dice ella, tocando de una manera diferente, que no fuera el nivel que ella estaba acostumbrado, y decidió poner ahora su cuerpo y su energía en ayudar a otros para que tengan una carrera larga como la de ella, que sí, cuando tocaba la trompeta tenía una rutina de calentamiento bien organizada, que sí era modificada de tiempo en tiempo, porque lo que puede que funcione para ti a los 30 años no funcione después cuando tienes 40 años. Y se quedó diciendo que tiene un gabinete. So you have a file cabinet. Yes, I have a filing cabinet here. You know, I file everything. So, for instance, when I'm working with students, I like to introduce them to the different concepts. For instance, there's Arnold Jacobs had a warm-up that he presented me with. Arnold Chikowitz has the flow studies. Another book that I really used a lot was the Louis Davidson trumpet techniques. And if you don't know that book, I would encourage you to look it up, because it is a combination of Clark and Schlossberg, and it's extremely organized. It's very well organized, starting from the bottom, going all the way up into the upper register, with several patterns throughout the different areas of the instrument, starting with the open tones, like low C on down, G on down, C down, E down, G down. You want to translate? Sorry. Yes, you might have to repeat what you say right now. So, sí me gusta con mis estudiantes, los estudiantes, presentarle todas las metodologías o métodos que existen, o que pienso que funcionan. Un calentamiento que Jacob le enseñó a ella, los estudios de fluidez de Vincent Chikowitz, y un libro que ella recomienda mucho, que es el método de Louis. What's the last name of the? Louis Davidson. Davidson. He was principal trumpet of the Cleveland Orchestra for many years. Ajá, fue primera trompeta de la orquesta de Cleveland. Tiene un método bien parecido al Clark. Y you said it was a combination of Clark. Okay, just gonna get the book. Can you see that? Yes. I can see. Okay. See, if you want to buy it, go online, but be careful, because there are some people that charge too much money. But there are some places where you can get the book for much less. Okay.
So Okay. if anybody wants to know, Senor, you can contact me. I might be able to send you a link. But Sí, this is an excellent book for, because there are so many, he gives you so many choices. You can actually come up with your own warm-up by using the different patterns. And you don't have to use the same group of patterns every day, but you're still going to accomplish what you need to accomplish. Everything that you need to do to be stay on top of your plane is in this book. Ok, let me translate. Dice, si quieres comprar el libro, lo puedes buscar online, que tengan cuidado que hay lugares que cobran más de lo que cuesta el libro, que si quieren, la contactan a ella, que ella le puede enviar un enlace de donde conseguirlo a buen precio. El libro es bueno porque te da herramientas para tú crear tu propio calentamiento, que te da, o sea, diferentes herramientas para... And another element that I like a lot is, as I said, he addresses every skill that you need to have in your tool bag to be a successful player. El in this libro book. Trabaja toda te da todas las herramientas, todas las técnicas que uno tiene que trabajar para ser un trompetista exitoso, ¿no? And the other thing that I like about it is that he follows gravity. Sí, It's always, he starts C down, G down, C down, E, yeah. Todos los ejercicios son de manera descendente. Sí. Yeah, I can't show it. The screen's not big enough. Don't worry. Don't worry. Did I answer your question? Yes, of course. Thank you very much. Yeah, and the nice thing about this book, and did I miss any? Okay, so also stamp combinations of books, for instance, like Ray Mace. Ray Mace has his own warm-up routine, and his warm-up routine comes from the Arbin, from Clark, from, I think, not St. Jacome, but Brandt. And it's just a combination of studies that he puts into a book. And that's what Chikowitz did. That's what John Rommel does at Indiana University. I never put a book together, just this. También recomienda el libro El Método Stamp y el libro de Ray Mace, que enseña en Juilliard, donde él tiene calentamiento y está todo basado en el R-Bands, en Clark, en muchos libros, como lo hacía Chikowitz, que hacía un libro de muchos métodos. Igual. Yeah, and basically, you know, you have to develop your own set of exercises. But because remember, from the minute that mouthpiece goes on your face, you're making music. So it isn't just warm up. You are preparing yourself for the job ahead. And always with the idea that, I'm sorry. Uno tiene que preparar su propio set, ¿verdad? Su propio listado de ejercicios y recordar que al minuto o al segundo, ¿verdad? Que la boquilla toca a tus labios, uno está haciendo música y uno tiene que prepararse para el trabajo que va a hacer. Right. Okay. So you can come up with whatever exercise works for you. Mm-hmm. Sí. Okay. Or combination of exercises. Okay. Yes. When I study, I combine some exercise from stamp. Another one, Collins. I do a lot of Clark and scale. So and then Arban. And then when I finish my technique routine, I'm going to study the lessons or the concerts. Of course.
Thank you for speaking English. You're welcome. Ok. The last question. La última pregunta. Tenemos al gran maestro, que tenemos un cariño especial en esta plataforma, al gran maestro Rafael Parrilla, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Maestro, cuando quiera. Saludos a todos. Un placer compartir este programa. Nada, yo más que una pregunta, solamente quiero reiterar mi agradecimiento a Dios y a la maestra de haberme encontrado con Marí. Fue una cosa muy grande. Una de las cosas que puedo decir de ese tiempo es el poder de la influencia que tenía la maestra cuando explicaba las cosas. Era algo tan especial que yo sentía que rendía resultados inmediatos. Y en esa encrucijada en que uno estaba, como ella decía, de coger un camino o el otro, inspiraba confianza para seguir haciendo lo que ella decía. Un proceso de educar tremendo, extraordinario. Yo tengo sus notas guardadas, exactamente todas ahí escritas, y una de las cosas que no se me olvida es que en un momento que uno está haciendo unas cosas por mucho tiempo y ella te trae una nueva manera de hacerlo, yo pregunté, ella me dijo, no vas a borrar el concepto que tú tienes, no lo vas a borrar. Vamos a poner un concepto nuevo sobre el que ya tú tienes. Y eso fue una cosa extraordinaria porque ya yo no me estaba preocupando por eliminar lo que yo tenía, porque el proceso de eliminar para hacer una cosa nueva es un proceso muy difícil, sino que fue montando un bloque sobre otro, sobre lo que ya teníamos. Y fue un resultado extraordinario. Así que, maestra, agradecido para siempre y de verdad me cambió la vida para siempre. Gracias, Rafi. I don't know. Are you expecting a full translation or that? I think I understood. I didn't get the first part, but I understood the second Well, part. he said he's very grateful, to God and to you for having the opportunity of working with you and how you were, open in all your ideas, helping a lot. And if I translate all that, it's like, I might cry here. I might cry. It takes two. It takes two. I could have said the same thing, and if his mind was closed, si esto es cerrado, Toma no vale nada. Esto es No vale de parte y nada. parte. Toma Pero, dos personas. See, and I had a list of things here, but if I can leave you with anything that hopefully would make sense to you in terms of helping yourself to be a better player. And I think it speaks. Yeah, si puedo dejarlo a ustedes con algo que realmente los pueda ayudar a convertirse en un mejor trompetista, ayudarse. And I think this is, I'm speaking to what Rafi's experience was. Es basado en la experiencia que tuvo Rafi conmigo. Don't keep practicing your mistakes. No practiques tus errores. If something is not working, if you keep doing it over and over, all you're doing is making that mistake perfect. You're making that your default. Si algo no sale y tú sigues repitiéndolo, ¿verdad? Un error. Si es lo que estás es convirtiendo ese error en la base, en lo único que conoces, ¿no? En inglés se dice doing the same thing and expecting a different outcome is the definition of insanity. Hacer lo mismo esperando un resultado diferente es la definición de locura. You have to find what it is that needs to be changed. And in my experience, some things, not all things, if there are some problems, generally speaking, it's something that starts a little earlier. Okay. Sí, While you think the problem is here, it actually started back there a little bit.
Sí, uno tiene que descifrar qué es lo que no está funcionando y que basado en mi experiencia, normalmente cuando hay algo que no está funcionando, algo que ha surgido más atrás, que uno viene arrastrando mucho antes en el proceso de aprender el instrumento. Uf, Not always, not for everything, but No siempre, pero that's one of the things. fantástico, fantástico. Bueno, estamos todos anotando, todos estamos escribiendo lo que dice la maestra Speziale. Tengo más aquí. Otro día puede volver, aquí es su casa, ¿eh? Maestra Speziale, I would like to give you our best gift, our applause. Me gustaría que le diéramos a la maestra nuestro regalo más preciado, que es nuestro aplauso. Ayudadme. Thank you, Gracias. thank you very much. Gracias. Thank you very much. gracias. Sí, y si yo estoy ahí, tú sabes, Rafi sabe que yo te doy un abrazo. Un abrazo. abrazo grande. todo. Igualmente, maestra, igualmente a usted, como no, igualmente. Ok, gracias, sí, señor. Esto, how do you say project? Este proyecto. Este proyecto, Thank you. me encanta a thank mí. you. Gracias. Well, it's for me and for my the other teachers, for my companions. It's a big dream that you have here with us in our program. Thank you very much for all your teaching, for your career, for your friendly, for okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Master Y Speziale. gracias a Dios que estamos aquí y estamos well. Muchas gracias. Bye bye. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los socios de la plataforma que nos han seguido en este programa fantástico, donde hemos tenido, bueno, no sé a dónde vamos a llegar, esto cada vez va más arriba. Estoy verdaderamente emocionado por el programa de hoy. Gracias a nuestros amigos y amigas de YouTube. Por cierto, maestra Speziale, desde YouTube les mandan un fuerte abrazo José Mangual. ¡Oh, yay! Y Felipe Rodríguez, de Puerto Rico, de la Orquesta de De Puerto Puerto Rico. Rico, sí. Le mandan un fuerte abrazo, los dos. Gracias. Para que lo sepa. Muchas gracias a todos los que nos sabéis, todos y todas, los que nos habéis seguido por el canal YouTube, que bueno, la verdad es que ha estado bastante bien hoy. Por favor, cuidaos muchísimo. Terminamos nuestro mes de mayo dedicado a grandes leyendas de la trompeta con Rainer Auerbach y Mario Speziale y, como no, con Sumishio Shimamaru. Y llegamos a nuestro último mes, al de junio, donde cumpliremos nuestros programas 80 y 81. Tenemos el día 6 de junio con nosotros a Matías Nieva, que nos dará su punto de vista sobre la técnica del instrumento. Y cerraremos este curso el día 20 de junio con Mr. Anthony Plough, que nos hablará sobre muchísimas cosas, porque Anthony Plough nos puede hablar sobre muchísimas cosas. Master Mario Speziale, thank you very much for your visit. Thank you very much. Thank you. You have in our program your home. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por quedaros con la trompeta y nos vemos en el próximo programa. Cuidaos mucho. Chao.